Hoy en este programa, Fernando Huck Reportaje por Canal 6 Entre Ríos TV, vamos a estar charlando con 3 psicólogos que atienden a distintos estamentos de la sociedad y nos van a contar cómo está el ambiente casa para adentro, cómo se vive esto en cada hogar, por qué sus pacientes los van a visitar, qué mensaje les transmite, qué necesidades tiene. Y bueno, para nosotros como medio de comunicación es muy importante poder contar este tipo de situaciones que creo que a muchos les va a servir, porque no todo está perdido, no todo está en un estado de angustia, sino que también hay posibilidades de sentirse distinto a través de la ayuda de estos profesionales. Hoy estamos charlando con Pablo Roberto Lilio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Bueno, vas a contarme un poquito tu experiencia, cómo la viven tus pacientes, que es lo que nosotros queremos un poquito de alguna manera, sin hablar de ninguna en especial, ver qué es lo que llevan al consultorio, ¿no? Cuáles son las angustias que llevan, cuáles son los problemas y cómo se pueden resolver. También Isabel Rojas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Bueno, cada uno tiene su especialidad o su grupo. ¿Cómo se puede llamar eso? ¿Grupo etario o grupo de... ¿Vos atendés más? Trabajo más con niños, adolescentes y deportistas. ¿Vos? Con jóvenes, adultos y parejas. ¿Y? Parejas. Y parejas. ¿Y también con Mónica Laste? ¿Qué tal? Con niños y con adolescentes. Bueno, y con adultos también. Vamos directamente ya a conocer qué es lo que nos pueden contar cada uno de ellos. Pablo, contame un poquito. ¿Hace cuántos años que estás como profesional trabajando? Hace 15 años estoy ejerciendo la psicología. Sí. Ajá. ¿De dónde sos? Soy oriundo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Y recalaste acá en...? Sí. ¿Qué te trajo por acá? La Universidad Adventista del Plata. Ajá. Vine por querer estudiar ahí y bueno, después de idas y vueltas, también tuve una época que corté mi carrera, unos 3 años. Sí. Tuve varios viajes al exterior, recorrí un poquito, hice un poco de viaje y de experiencia de vida. Ajá. Y después terminé ahí y bueno, ahí conocí a mi esposa. Ajá. Que también es psicóloga, Cristina Schmidt. Ajá. Y bueno, nos pusimos de novio y me trajo a Crespo. ¿Pasó lo que tenía que pasar? ¿Te casaste? Sí, me casé. Sí, así. ¿Estás viviendo en Crespo? Sí. Bueno. ¿Y cómo la vas llevando? Porque cada uno tiene su experiencia, ¿no es cierto? Así es. Bueno, al principio de la pandemia fue un poco difícil, porque si bien también soy profesor y trabajo en escuelas, el sueldo de un profesor no alcanza para tener una familia, digamos, con todas las necesidades. ¿Tienes chicos? Sí, 2. Ajá. Entonces, la otra parte que era la atención psicológica, que lo hago de tarde prácticamente, bueno, nos cortaron la posibilidad de trabajar y estuvimos casi 2 meses sin poder ejercer. ¿Ni siquiera virtual? No se podía en ese momento. Ah, ¿ni virtual tampoco? No. Mirá. No. Aparte era algo como todo muy nuevo. Claro, nadie sabía qué hacer, cómo hacer. Sí, aparte habíamos arrancado que iban a ser 2 semanas. Sí. El 13 de marzo. Sí. Nadie se imaginaba que esto duraría como sigue durando hasta hoy. Sí. Entonces, muchos pacientes que se estaban atendiendo de forma presencial, uno después le ofrece la parte virtual. Ajá. Y no querían mucho porque decían, no, yo necesito este espacio, este lugar, claro, este momento, estas 4 paredes, lo que simboliza un consultorio. Eso es lo que yo siempre pregunto, porque una cosa son otras carreras donde uno dice, che, necesito que me hagas el plano, o que me evacúes una compra, lo que sea, se puede hacer virtual, ¿no?
pero ese momento íntimo que necesita el paciente, de sentarse y ver que nadie te escucha y contarte lo que no le cuenta a lo mejor ni a la familia, ¿no es cierto? Tal cual. Hacerlo virtual es como decir, bueno, se va a enterar todo el mundo, qué sé yo, una incertidumbre, ¿no? Me acuerdo de un paciente que se iba al garage, se metía a su camioneta al garage y casi en la penumbra, Ajá. porque salía a trabajar 7:30 por ahí, iba al garage, se ponía con el celular y hacíamos la sesión virtual, pero estaba pendiente de lo que pasaba en su casa. Claro, claro. El espacio terapéutico, el lugar del consultorio es un lugar único. Único. Bueno, eso me lo han contado otros psicólogos también, que les ha pasado, ¿no? Que se iban a un lugar muy apartado, dentro del auto también hubo 2 o 3 que contaron esa experiencia. Y después, ¿qué pasó? ¿Tenés más trabajo que antes, igual o menos? Bueno, en general hubo un aumento de casos. Gente que se angustia. Sí, pero de cuestiones más, no tan patológicas, pero sí de mucha angustia y mucha depresión. Ajá. Me refiero no tan patológicas en el sentido de que son muchas personas normales, por decir normales, que antes no tenían problemas de angustia y no tenían problemas debido al encierro. Si no, tenía otras necesidades. Sí, o no las tenía. Y la nueva oleada, por decir, del paciente, pues sé que muchos me han dicho que trabajan mucho más que antes, viene con esos problemas, no los vuelve a tocar, esos problemas que tenía antes, y los reemplaza por esta angustia. Muchos se han agudizado. Se han agudizado los problemas anteriores. Sí, porque sucede lo siguiente. La persona que está en una situación de estrés pierde la capacidad de ver los recursos personales. Ajá. Es decir, aparece lo peor de la persona. Ajá. Emerge, digamos, las partes más vulnerables de la persona. Mira. Entonces... Por ejemplo, dame un ejemplo para que los televidentes lo entiendan. ¿Cómo sería? Una persona, por ejemplo, que era muy ordenada, puede llegar a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y cómo se manifiesta? Y la persona que, por ejemplo, revisa 5 veces la llave de gas, tiene rituales, tiene pensamientos obsesivos con respecto al orden y a la limpieza. Sí, por ejemplo. Entonces, si limpió la mesa, la vuelve a limpiar 5 veces. ¿Eso se agudizó, decís vos? Se agudizaron, digamos, diagnósticos leves que por ahí uno lo podía manejar. Sí, con una sesión cada 10, 15, 20 días. O de repente ya se acostumbraba esa persona a tener esos perfiles. Sí. Y con la pandemia se agudizaron esos perfiles de personas. Y eso hace de que muchas familias dicen que después de la pandemia hay más problemas dentro del hogar en muchos casos. Bueno, eso es otra cosa, que es la convivencia. Ajá. Antes de la pandemia, la mayor parte de las separaciones y problemas familiares se producían en la época de vacaciones, en el verano. Después de vacaciones, se conocían bien la gente. Se conocían, se juntaban. Se reencontraban después de todo un año, porque fijémonos. Sí. El hombre sale temprano, la mujer por el otro lado, los dos trabajan y bueno. Uno se encuentra y come, al otro día cada uno con sus actividades. El hecho de estar encerrado, el hecho de estar en familia, el hecho de no conocerse, trajo problemas de convivencia. Uh-huh. Más irritabilidad, más discusión. Sí, incluso cosas tan simples como, por ejemplo, estar en un Zoom. Estás en un Zoom y de repente tus hermanitos chiquitos van corriendo por detrás. Uh-huh. Estás en un Zoom y tu familia también necesita el teléfono. El perro ladra, el vecino toca la puerta. Incluso como profesor, ¿no? Llora la niña porque se cayó. Digamos, la escuela entró a la casa. Y ahí hubo cortocircuito. Sí. Además de esto, el tema de la convivencia, parejas que por ahí estaban llegando a niveles ya de poca tolerancia. Uh-huh. En la pandemia se agudizaron más esos problemas. Ajá. Y no se podían separar. Claro.
O sea, vivían en una casa y yo me quiero separar y vos también, ¿y a dónde vamos? Y si salías afuera te llevan preso. Sí, sí, o sea, el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo. Un montón de situaciones que estaban en el borde, en el límite. ¿Tuviste muchos pacientes que se separaron en esta época? Sí. Sí, muchas separaciones. Muchas separaciones. Sí. No sé los demás colegas, pero... Todos se salen de la vaina para contar. Están esperando que vos termines de contar así. Sí. Pero sí, muchas parejas que terminaron. Qué lástima, ¿no? Y además de eso, mucha violencia en el hogar. También aumentó la violencia. Sí, mucha violencia. ¿Y en tus sesiones había quejas de que la otra pareja era violento o ellos eran violentos tus pacientes? Y de todas las maneras. Incluso la violencia se dio en los niños. ¿Descargado en los niños? Sí, al no poder hacer las tareas, al no tener ánimo para hacer las tareas. Ajá. Entonces el padre y la madre, desesperados para que el chico haga sus tareas para que cumplan, se enojaban y se descargaban con los niños. Sí. O sea, hechos lamentables. Ajá. Y también hechos que se escapan de nuestra óptica, porque antes capaz que traías a la familia al consultorio. Sí. Pero en esta época no viene toda la familia al consultorio. Hoy, un año después de esto, ¿cómo calificaría la situación social, el humor de la gente que acude al psicólogo? Agotada. Está agotada. Sí. Ajá. Está agotada, quedan pocas energías, poca tolerancia, mucho individualismo. Lo tengo que decir. No estás nombrando a nadie, o sea que no, pero vos estás generalizando una situación que cualquier profesional lo puede estar contando sin incumplir con sus deberes de silencio, ¿no? De privacidad. Sí. Hablamos de empatía, pero la empatía es solamente en las redes sociales. Uh-huh. Porque tampoco nos estamos cuidando como deberíamos. ¿Hay mucha queja por la parte económica? ¿O esos temas no se tocan en el psicólogo? Sí, también se tocan, pero no es mi ámbito, o sea, no... No, porque la gente se descarga, mira, o sea, que deja traducir su angustia económica, su falta de ingresos, etcétera, en el psicólogo, o más temas emocionales los problemas. En lo que a mí me ha tocado, no sé, los colegas, más que nada son problemas de convivencia. Convivencia. Sí, convivencia, ansiedad, depresión, no saber qué va a pasar de aquí en adelante. Bueno, además vos tenés, vos también atendés a deportistas, de otro rubro sumamente angustiado, ¿no es cierto? Angustiado, sí. Pero necesitaríamos... Muchas competencias que se han caído, mucha preparación, muchos años de preparación. Muchísima competencia, pobre, todos los campeonatos, todos los encuentros, todo eso que se ha perdido y el deportista que pierde el ánimo y también la práctica de un deporte que antes lo hacía, varias veces en la semana. Y que no solo eso, porque para practicar o para entrenarse, ellos han dejado muchas cosas en su vida para poder llegar a un momento... Ser campeones, por ejemplo. Sí, el triunfo. Y han dejado familia, han dejado amigos, han dejado fiestas. Y de golpe tiene un vacío, ¿y cómo lo llenan? Ahí está el gran trabajo. Isabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Vos atendés a jóvenes? Adultos. Uh-huh. Parejas. Y tenés una especialidad también, ¿no? Así es. Sexología. Mirá vos el tema esto, ¿no? Que uno lo ve por televisión, por ahí. Hablan las sexólogas a cualquier hora del día, ¿no? Cuentan los problemas de la convivencia, de los matrimonios, de las parejas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede hacer. Bueno, no te voy a pedir muchas explicaciones, pero en general contame un poquito de cuál es tu situación, más o menos dentro de las mismas preguntas que le he hecho a Pablo. Yo lo que creo es que con esta incertidumbre y yo califico como un presente tan penoso, yo lo que más observo o lo que más recibo son muchos trastornos de ansiedad, ¿no? Muchísimos.
la incertidumbre, el no saber qué va a ser, el no saber si este proyecto que yo tenía en mente o este trabajo que iba a hacer o cómo lo iba a realizar, qué va a ser de mí, qué va a ser esto que hablaba de los ingresos, ¿no? Mucha gente estaba apostando a nuevos proyectos, a abrir nuevas puertas y todo eso se ve, claro. Entonces, indudablemente que esto afecta la emocionalidad de cualquier persona, ¿no? Y comparado con antes, ¿de cuántos años hace que está en...? Yo ahora en junio cumplo 22 años como 22. psicóloga. ¿Vos sos de dónde? De acá de Crespo. De Crespo. Y comparado con la cantidad de clientes que tenía antes, ¿hoy tenés más? Sí. ¿Mucho más? Mucho más, mucho más. ¿Cuántos psicólogos hay en Crespo? Uy. Un montón. Más de 40. Ajá, en otra charla que hemos tenido con otros psicólogos, no colegas sé. de ustedes, hablaban de algo de 40, calculaban, Sí. ¿no? 40, 50, hablaban, alguna decía 60, sí. Entre 40 y 50. Ajá. Pero es difícil, sin embargo, conseguir, la gente por ahí se queja que no consigue turnos, ¿no? Así que somos muchos, pero ¿Cuántos atendés por día? todos trabajando. No sé. Más o menos. Puedo atender 6 pacientes, 5 pacientes. Promedio 5 o 6% por día. Depende. ¿Vos, Pablo? Sí, digamos, me pongo un tope por Sí. por mi propia salud. Sí. ¿Cuánto? 6 máximo. Ajá. Si ¿Y vos, tengo Mónica? más, no tomo más. Sí, también. Lo que pasa es que por ahí yo hago consultorio y estoy en la escuela técnica, entonces Claro. no hago todos los días consultorio. ¿Pero el promedio sí, tuyo cuánto es? Sí, más o menos eso, 5, También lo mismo. 5 o 6. Sigue contándome, Isabel. La gente está está en el, ¿cómo se llama? En la pantalla esperando que le cuente algo sobre la sexología. Bueno, fue ¿Por qué? Porque una es un parte gran tema, ¿no es tan cierto? vapuleada, sí, Un gran tema y- que no sé si todos... Y los sin saber, yo lo escuchaba a Pablo, ¿no? Al principio con todo esto al principio cuando surge la pandemia y que teníamos poca información y que se podía y no se podía hacer, fue un problema, ¿no? Cuántas parejas o cuántas personas que tienen sus parejas lejos. Eso es un tema, Sí, y Los poder viajantes. volver a encontrarse, o familias que tienen así su pareja que viaja todo el tiempo. Después surgía esto, ¿qué pasa cuando nos podemos encontrar, no nos podemos encontrar? La verdad que como dice, Por ejemplo, chicas que tenían su novio en otro lado o chicos que Claro. tienen su novio. ¿Esos son Situaciones- pacientes tuyos? Sí, obviamente. Angustiados, no sabiendo. A ver, yo creo que a nosotros nos afectó esto de el ser humano que necesitamos tanto la afectividad, el contacto, el cuerpo a cuerpo, el abrazo, los besos, los mimos, esos abrazos que reparan, que contienen, que sanan, que nos acompañan en las alegrías, en las tristezas. Todo esto que veníamos haciendo y desarrollando y disfrutando, de repente apareció la luz roja que dijo todo eso es peligro. Claro. Entonces, realmente creo que nos afectó desde nuestra parte más vulnerable, Sí, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, estuvimos ayer justamente charlando con la gente del hogar de ancianos que tienen prohibidas las visitas, en 1 año y pico prohibidas las visitas, es una locura eso, ¿no es cierto? O sea, no pueden ir, hoy no pueden ir a recibir O ven a su familia detrás del vidrio, de una Del vidrio, ventana. sí. Y si para nosotros, o la gente más joven, o los chicos que pusieron más rebeldía en esto del contacto, y costó entenderlo, cuánto más a un adulto mayor. Sí. No poder entender que no puede tocar los nietos, que no puede ir a pasear a la casa de sus hijos, a quedarse. La verdad que... Si vos tuviese que resumir de tus pacientes,
quiénes son, por qué vienen a tu consultorio, ¿no? ¿Podés identificar por grupos así? Gente que viene por tal cosa y tal cosa. No, lo que yo decía, básicamente los trastornos de ansiedad, que son muchísimo. La ansiedad hoy está y se descargan en el ojo psicólogo de la tormenta. ¿Y qué le decís vos para que no tenga ansiedad? No va a decir bueno, todo. No, pero hay ejercicios, la consulta, ¿no es cierto? Hay formas como para poder enseñarle al paciente a afrontar esos momentos que la verdad son muy penosos para ellos. Sí. Sin llegar a la máxima expresión que es un ataque de pánico, ¿no? Pero ¿Hay ataques pánico? Sí. Esa es como la expresión mayor dentro de los trastornos de ansiedad. Tenemos una gama bien variada hasta llegar ahí. Y te hago una pregunta a todos, ¿no es cierto? ¿Las enfermedades psicosomáticas aumentan con esto? Sí, muchísimo. ¿Ustedes ayudan para que eso se disminuya también, la enfermedad psicosomática? Sí. No sé si todos los televidentes entienden lo que es eso, ¿no es cierto? O sea, enfermedades que por ahí a lo mejor no son reales, pero sí les duele o sienten cosas en el cuerpo. Eso sería más una hipocondría. Exacto. Lo psicosomático es son malestares a nivel orgánico, físicos, y que tienen una expresión, digamos, de muchas veces de cuestiones emocionales. Claro. Pero es una combinación. O sea, generalmente, por ejemplo, una gastritis, una contractura que está... La cantidad de gente con contractura muscular es impresionante. Qué sé yo, algún problema, todo lo que es a nivel digestivo, a nivel en la piel, ¿no? Expresiones en la piel, todo eso es psicosomático. ¿Llaguita en la boca también? ¿Eso? Sí, todo tipo de manifestaciones, enfermedades graves inclusive. ¿No? La piel, claro, o casualidad, que es el órgano más importante de contacto, ¿no? Sí. Es la que más afectada se ve. La gente que los ha visto a ustedes, por ejemplo, han tenido COVID, han tenido infección. Sí, yo he tenido pacientes o me ha tocado también estoy en el hospital, yo así que me ha tocado por ahí acudir con pacientes con COVID a atenderlos, ¿no? ¿Y es un antes y después o no varía mucho los problemas que tienen? Sí, claramente. Lo que pasa es que hay mucho, lo que uno acompaña a transitar es el miedo que tiene el paciente, ¿no? Porque aparte por todo lo que ha escuchado que ocurre o que de repente viene todo muy bien y al otro día te despertás y es otra realidad. Sí. Entonces, ¿cómo trabaja la cabecita pensando en el día? ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Cómo voy a amanecer? ¿Cómo voy a seguir? Entonces, y ya que vos tenés una de tus especialidades es la parte de, ¿cómo se dice? ¿Sexóloga o sexología? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? El erotismo sería la parte. ¿Cómo afectó eso a todo esto? Muchísimo, como decía al principio, hasta incluso ¿Todo ha sido negativo o alguno decía, bueno, ahora puedo estar más tiempo con mi pareja? Sí. Se ha dado la verdad que de todo un poquito. Y también se ha dado un poco lo que decía Pablo, ¿no? A veces en el trajín del día a día no nos damos cuenta por ahí o no tomamos tiempo, no entramos en contacto real con lo que verdaderamente está pasando en la pareja, y cuando tuvimos que estar como muy encerrados o parar esa cotidianidad, esa locura y estar a solas, si había algunos huequitos, algunos vacíos, se sintieron y mucho, ¿no? Pues hubo muchísimas parejas resentidas, muchos duelos por relaciones que se terminaban. Ha sido como... En general, para la parte sexual, ¿ha sido negativo? ¿Ha sido neutro? ¿Ha sido...? Depende. Sí, lo que pasa que en realidad, el que llega a una consulta, ojalá vinieran para mejorar la calidad, pero el que llega a una consulta llega porque está con una dificultad. Con un problema.
con una situación que no encuentra cómo resolverla. Entonces todos los que han venido ha sido porque no han logrado resolver, se ha agudizado, salieron quizás a la luz muchas cuestiones, como digo, ¿no? que por estar a 1000 todos los días o por no tomarnos el tiempo, no la percibíamos. Y después cuando tuvimos que estar cara a cara, frente a frente, las 24 horas del día, no sé cuántos días, se complicaron. O sea que en general se empeoró la situación. Sí, en general la pareja llega tarde. Llega tarde a terapia. Mónica, Hola. ¿qué tal? Che, ¿hace cuántos años que estás ejerciendo? Y yo ahora 26 años. 26. Todo ya con mucha experiencia. No, unos años. Unos años, bueno. Unos años. ¿Y vos te especializás en? Y niños, adolescentes, también veo adultos. Sí. Sí. Y bueno, en el trabajo en la escuela también técnica. Así que bueno, ese tiempo, digamos, fue bastante dramático en cuanto a, bueno, encontrar la vía de acceso a poder seguir trabajando, porque nosotros la verdad que nos encontramos de un día para el otro con esta situación. Sí. Y bueno, se empezó con algunas videollamadas, y es cierto lo que dice Pablo, no había herramientas, ¿no? La mayoría, aparte, generalmente no estábamos muy a favor ni teníamos en cuenta esta posibilidad, ¿no? De lo virtual. Es difícil, es agotador. ¿Vos hacés consultas virtuales? Yo en este momento no estoy haciendo, pero hubo momentos que sí, y salvo cuando algún paciente está enfermo, transitando, digamos, sí, su cuestión de salud, ahí sí, por ahí trabajo o con llamadas telefónicas. O sea que cada 10 entrevistas, ¿cuántos son virtuales? O cada 20, 30, no sé. Bueno, puede haber una o dos. Poco. ¿En el caso tuyo también poco? Los míos son muy ariscos, nadie quiere virtual. No tenés gente que se quiere encerrar en el auto. No, me ha pasado momentos puntuales de tránsito por la enfermedad, que es una forma de seguir en contacto y, bueno, justamente en el momento donde por ahí la persona más necesita, ¿no? O claro, en ese tiempo que no se podía uno reunir, pero por supuesto que la mayoría prefiere lo presencial, y yo inclusive, ¿no? Incluso por ahí lo he podido trabajar con pacientes que conozco. Claro. Pacientes nuevos me cuesta muchísimo, digamos, claro, plantear ni hablar, ¿no? Esa modalidad, digamos. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, con niños... ¿Cuáles son los problemas de los niños y los adolescentes, los mayores problemas? Y bueno, los chicos el año pasado han transitado realmente una situación muy difícil, de estar encerrados, de estar aislados, separados de sus compañeritos. Eso fue uno de los problemas. Eso fue uno el niño de los que temas. va no es porque no quiere ir, lo mandan los padres, ¿no es cierto? ¿Cómo decir? Los niños, la mayoría de los niños que van al psicólogo es porque los padres lo quieren. Bueno, generalmente la consulta es una preocupación de los padres, sí, pero muchas veces los mismos niños después también van planteando cuál es su mirada con respecto a la situación. A veces lo que le preocupa al niño no tiene nada que ver con lo que le preocupa al padre y a la madre. El padre lo manda, ¿no?, al psicólogo por una razón y resulta que vos y los chicos por ahí, bueno, pero lo que pasa es que a veces los chicos hacen síntomas para mostrarnos que hay algo que está mal, pero en realidad nadie entiende qué es lo que está mal. Eso es un camino a transitar. ¿En el caso de los jóvenes? Y bueno, y los adolescentes ha sido complicadísimo porque ellos están en una etapa donde empiezan a querer soltarse de los padres, de digamos, estar tan entrampados en la casa, y de repente, bueno, han tenido que encerrarse con ellos y bueno, eso ha generado en muchos chicos dificultades, y otros que, bueno, se han vuelto como muy dóciles a este encierro y han quedado realmente, bueno, por ahí entrampados en las pantallas, como dice Pablo. Entrampar las pantallas quiere decir mucho celular, todo el tiempo, claro, televisión, mediando todo el tiempo mucho las Netflix. redes. Sí. Y lo bueno que... Mucha Play. ¿Mucha qué? Mucha Play. Claro, también los juegos virtuales, o sea, han acaparado todas las posibilidades, y lo que pasa es que si bien los chicos naturalmente juegan y lo hacen, pero necesitan otros espacios, digamos, ¿no? Y eso, bueno, la falta de contacto, esto que
plantea Isabel, la falta de poder relacionarse y perder ese miedo, ¿no?, a estar con el otro, a esto que los chicos naturalmente lo hacen, bueno, eso ha sido realmente un obstáculo. Sí. Entonces uno ve que los chicos están o por el camino de la evitación, del temor, del aislamiento, o si no por el otro lado, con la negación de lo que está pasando, que también es el otro extremo. O sea, no poder entender que esto también los pone en riesgo a ellos, ¿no? Bueno, medio estamos cerrando ya la nota. Me gustaría que cada uno diga una pequeña óptica sobre ¿qué mensaje le puedes dar a la... Antes de eso, quería acotar una cosita muy, muy simple, pero muy importante para los padres especialmente. Con el tema de las pantallas, se han duplicado las denuncias por grooming. Ajá. Es decir, adultos que se hacen pasar por jóvenes y que buscan tener el contacto con los adolescentes. ¿Vos tenés casos? Yo no he tenido casos especialmente, pero al trabajar con Mónica en la escuela hemos detectado casos. Ajá. Y enseguida Mónica se encarga de esa área junto con los directivos. ¿Qué se hace? ¿Se denuncia a la policía eso? Generalmente, digamos, se va trabajando, se va viendo. Hay un montón de situaciones que ya han tomado partida los mismos padres, digamos, ¿no?, que ya han hecho alguna denuncia. Generalmente lo que se hace es hacer una denuncia y, bueno, lo que pasa es que hay todo un sistema complejo para poder llevar adelante estos casos, porque, bueno, es todo nuevo, digamos. Claro. Entonces, hay que estar contactándose por ahí con profesionales que estén actualizados, que estén en este tema. Sí, no es fácil. Es nuevo, complejo. Sí. Y después hay organizaciones, ONG, que son las que muchas veces acompañan y nos van guiando también en todo este tratamiento, ¿no? Un mensaje para la gente que nos está viendo. Bueno, un mensaje sería que podamos tener mucha esperanza, que tengamos proyectos a corto plazo, que hemos podido salir de situaciones difíciles y que vamos a poder salir, y que necesitamos mucho del apoyo social, de la familia, de los amigos, del contacto. No podemos a veces abrazarnos físicamente, pero sí podemos estar en contacto virtual. Yo tengo mi familia que vivía muy lejos y día por medio estamos hablando, por lo menos una llamada telefónica, una videollamada con sus abuelos, viendo a sus nietos crecer, compartiendo sus cosas. O sea, necesitamos hoy más que nada tener mucha paciencia, mucha tolerancia, despolitizar esta situación que trae muchos problemas, muchas grietas estamos teniendo. Bueno. Sí, yo básicamente, y siempre hago hincapié en esto, no darnos por vencidos y seguir intentando y luchando por seguir contactándonos. El ser humano es un ser de relación. No somos sin los otros, y que sigamos encontrando, esa me parece que también va a ser la gran cuestión, encontrar nuevas formas, ¿no?, como para seguir sintiéndonos acompañados, poder acompañar a esos seres queridos que elegimos más allá de la familia, nuestros amigos, en los momentos difíciles o en sus alegrías, ¿no? Eso, que no nos demos por vencido. A mí no logro imaginar una vida sin esto, ¿no? Claro. Muy bien. Mónica. Bueno, yo concuerdo con mis colegas, estoy en la misma línea. Creo que es muy importante en el caso de los niños y de los jóvenes también brindarles, ¿no?, un espacio de escucha, tratar de tenerles un poco de paciencia. Y tratar justamente de ir viendo y recorriendo juntos esto que es todo nuevo para todos, porque en realidad todos estamos un poco como transitando algo que desconocido, pero a la vez empezando a encontrar algunos recursos que tenemos que ir aprovechando a cultivar, a compartir con otros. Creo que eso es lo clave, ¿no? Podernos escuchar, darnos tiempo
si no llegamos a lograr las cosas que teníamos planeadas, que bueno, que de verdad creo que la mayoría está en esa decepción, los chicos, los adolescentes que por ahí no han tenido, qué sé yo, el viaje de estudios que hubieran querido, las fiestas que hubieran deseado, pero encontrarle, bueno, la vuelta a esto, a valorar la vida, a valorar el estar con nosotros, cómo se puede, encontrando las formas. Y bueno, y poder también darle espacio a la pena, al dolor, a la angustia, no negarla. Eso, a veces hay chicos que tienen crisis de llanto, angustia, y bueno, y son cuestiones que bueno, que hay que dejar que afloren y que bueno, y que se pueda eso ir curando de alguna forma, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por estos mensajes, porque siempre sirven a la audiencia para por lo menos sentirse acompañados y fortalecidos por ustedes que son especialistas justamente en ayudarles en este tipo de angustia, estos problemas, estas situaciones que por ahí algunos no pueden resolver por sí mismos y bueno, acuden a ustedes, ¿no? Gracias por la charla de hoy, porque nos interesa conocer también cómo está el pueblo en general y lo sabemos a través de ustedes. Sí. Y bueno, ya nos vamos a encontrar en algún otro momento para ver cómo evoluciona esto que para muchos es algo que lo ven a corto, mediano o largo plazo muy difícil, ¿no? Así que hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.